Bienvenidos a un nuevo capítulo de Claves Mentales para Los Ángeles. El día de hoy me encuentro con Paulina Purrán, ex delegada presidencial y descendiente mapuche pehuenche. Paulina, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Gaby, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio para conversar y por supuesto para transmitir un mensaje que pueda ser gratificante para quien lo escuche. Bueno, antes de empezar, igual me gustaría decir que para mí es súper importante y significativo tenerte acá, porque yo como persona, por lo que he estudiado de ti antes de la entrevista, te encuentro una referente femenina super power. Así que la verdad que para mí estar haciendo esta entrevista contigo hoy día, bueno, este podcast, es un honor, la verdad. Quiero Gracias, partir diciendo eso. muchas gracias. Y para comenzar, ¿nos podrías contar como un poco de ti? ¿A qué te dedicas actualmente y cómo te defines hoy, tanto a nivel personal como profesional? Bueno, vivo en Alto Biobío, soy nacida y criada en la comuna de Alto Biobío. Soy trabajadora social de profesión. Trabajé por más de 14 años en el servicio público y hoy día, hace 6 meses que me encuentro en el sector privado trabajando. Ha sido toda una experiencia muy bonita y también muy gratificante. Quiero decir que me sigue gustando mucho más el servicio público por una cuestión de vida. Me he formado ahí profesionalmente, entonces existe un arraigo mucho más bonito. Sin embargo, eso no quiere decir que disfrute mi trabajo hoy día, que también tiene que ver con trabajar también con las comunidades y con las organizaciones sociales, especialmente en los sectores rurales. Mi experiencia como ex delegada en temas de incendios forestales, emergencia, me han llevado hasta allá, así es que estoy muy contenta. Soy madre de 2 hijos, una pequeña, no tan pequeña, de 15 y un hijo de 6. Así es que muy feliz y muy contenta de seguir participando de estos espacios que de una u otra forma también nos dejan una enseñanza y nos permite entregar mensajes, como decía en un principio. Exacto, qué bacán, qué bonito y valoro y admiro harto tu vocación por el servicio público porque es difícil, la verdad, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Hay muchas cosas que quien lo ve de afuera, bueno, tú también eres servidora pública, entonces quienes lo ven de fuera no conocen lo que se vive dentro. Es que no pasa hasta que te pasa y tienes que vivirlo para darte Sí, cuenta lo fuerte que es, pero al mismo tiempo, gracias a lo fuerte que es, te das cuenta de cuál es el impacto que tú realmente puedes tener, porque muchas veces te dicen que tú chocas frente a una pared, pero en el fondo, siendo estratégico y tomando como las decisiones correctas, por así decirlo, en el servicio público se puede generar un impacto que literal le puedes cambiar la vida a una persona. sí, Y eso es lo más llenador, por lo menos desde mi visión como psicóloga, siendo parte del servicio público también. sí, sí, efectivamente eso es. Bueno, ¿y nos podrías contar un poquito más sobre tu historia familiar, sobre tus orígenes y tus raíces? Bueno, como te decía, soy nacida y criada en la comuna de Alto Biobío, soy mapuche pehuenche, soy hija de madre que ha criado sola, la menor de 4 hermanos. Puros Eh, hombres. somos 2 mujeres y 2 No, hombres. ¿tu mamá la menor de 4 hermanos? No, 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 yo soy la Ah, tú menor. la menor, ya. Yo soy la menor de 4 hermanos, soy la guagua. Ya. Yo también, bueno. ¿En serio? Sí, soy la menor. Ya, soy la menor de 4 hermanos. Soy la primera profesional de mi familia. Y una vida bastante dura. Me crié prácticamente en un internado. Estudié toda la enseñanza básica de primero a octavo básico en un internado. Luego ¿Allá en Alto en Biobío? Alto Biobío, Ya. sí, en la escuela de Noe Tentarralco. De ahí tengo los mejores recuerdos de mi vida, de mi infancia. Lo pasé tan bien y tengo puros recuerdos bonitos. Y siempre lo digo porque hay muchos niños también que se forman en internado, que tienen una vida también muy dura. Alto Biobío es una de las comunas más vulnerables de Chile. Y hoy día, si bien hemos logrado como otro, entre comillas, otro estilo de vida, agradezco haberme formado en una escuela rural. Agradezco haberme formado en un internado con los profesores con los que me formaron ahí. No podía estar con mi mamá porque mi mamá trabajaba. Ujú. Soy nieta de detenido desaparecido.
Mi mamá terminó de criar a sus hermanos, trabajaba como asesora del hogar, luego como temporera, y así me fui formando y soy la primera profesional de mi familia gracias a ese esfuerzo de mi madre. Guau. Después de primero a cuarto medio estudié en Rancagua por lo mismo, porque mi mamá trabajaba como asesora del hogar allá y, y ahí me formé también. Luego regresé porque siento como la necesidad de estar constantemente en Alto Biobío. Eh, Como que tu tierra te llama. sí, y me gusta hacer comunidad. Eso es algo que se hace en los sectores rurales. De una u otra forma se ha perdido, porque en los sectores rurales también hoy día llegan muchas personas citadinas que no saben Que lo que vamos a pasear, a tirarnos claro, al río. claro, que no saben lo que es vivir en comunidad, que no saben que en una comunidad en ocasiones no se tienen cerco, que los animales pueden pasearse por donde quieren. En base a mi cultura también, sigo participando de los guiatunes, de algunas ceremonias de las machi. Siento que necesito constantemente esa conexión. Qué Apenas bonito, salí de cuarto como que medio, te llaman las raíces. sí, apenas salí de cuarto medio, me volví a Alto Biobío y, bueno, empecé a trabajar en la municipalidad media jornada mientras estudiaba, luego quedé embarazada, tuve que congelar, muy chica también, eh, y seguí haciendo comunidad. Luego, el 2022, me invitaron a formar parte del gobierno del presidente Gabriel Boric como su representante en la provincia. Acepté también ese desafío. Oye, paréntesis, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se fijaron en ti? ¿De qué manera te hiciste vista para que desde tú, nacido en Alto Biobío, pudieras llegar a ese puesto? Lo Sí, encuentro. eh, que yo lo diga es como a lo mejor puede ser un poco No egocéntrico, importa, aquí esto es una zona segura. pero yo el 2021 me invitaron a ser candidata a consejera regional. ¿Ya? Eh, Eran 5 nombres de mujeres que se habían presentado y la última en la lista era yo. Las primeras 4 no quisieron, y yo, como 2 días antes de las inscripciones, dije: "Bueno, si no lo hago yo, vamos a perder la posibilidad de visibilizar Alto Biobío", porque uno de los discursos que lamentablemente tenemos todavía es que Alto Biobío es una comuna vulnerable, una comuna rica en cultura, rica en naturaleza, es invisibilizada. Y yo dije: "Bueno, aquí está la oportunidad de hacerlo", no tenía nada, no había conocimiento, no había experiencia, mi carrera política era ser dirigente de mi comunidad, dirigente de Eso te iba a preguntar. Primero tú fuiste dirigenta y de dirigente dirigenta pasaste a ser postulante a consejera regional. dirigenta comunitaria, fui vicepresidenta de mi comunidad por 8 años, en la comunidad de Cayaqui, ¿Y eso nació por tus estudios, por la universidad? porque acompañaba a mi abuela constantemente en las reuniones de comunidad. Perfecto. A ese origen quería llegar. Y, después de acompañar a mi mamá, o sea, mi abuela acompañaba a mi mamá y andaba todo el tiempo a la siga de ellas haciendo comunidad, visitando a los vecinos, soy muy conocida por eso también. Ujú. Y fui presidenta del comité de bienestar en el municipio, entonces siempre ese fue mi inicio político comunitario. Y en el 2021 me invitan a ser candidata a consejera regional, después de que las otras 4 personas que tenían no quisieron. Yo dije: "Ya, bueno, esta es la oportunidad de Esa es la mía. visibilizarlo, no tengo nada, mi experiencia es esta, vamos". Ni dinero, ni nada, vamos. Me junté con unas amigas y me dijeron: "Sí, nosotros te apoyamos". El último día de las inscripciones me inscribí y mi nombre quedó instalado. Y el 2022 me preguntan si pueden presentar mi currículum como una posible carta para la delegación. Y dije: "Sí, bueno, si ya mi nombre está, lo más probable es que no quede porque no tengo ninguna experiencia". Y salí, había quedado en la terna, por lo mismo, por mi currículum, por ser la primera mujer mapuche pehuenche que se atrevía a asumir un desafío político fuera de la comuna, una de las comunas más vulnerables de Chile. Nunca antes en la historia de Alto Biobío una persona, ni hombre ni mujer, se había presentado a un cargo político fuera de la comuna. Bueno, que los cargos que habían eran concejales y alcaldes,
Y eso me imagino yo que también fue una demostración o un símbolo de esperanza, creo yo. Totalmente sí. Y el hecho de ser mujer, de ser mapuche, de ser Oye, te tehuelche, juro que me dan ganas de estar tomando nota de toda la pero va a historia que quedar- me estás contando, pero va a quedar grabado para que lo podamos ver 1000 veces, porque tu historia es muy potente, muy inspiradora también. Gracias. Y bueno, en aquella oportunidad, el 2022, nombraron, recuerdo, a una persona antes, luego la bajaron y el 9 de marzo me llaman a mí. El equipo del Ministerio del Interior me llaman y me dicen, Paulina, tienes que asumir el 11 de marzo. Y yo, ¿asumir? Sí, eres la delegada. Así como a los 20 minutos después, pero no lo creía, era como yo. A los 20 minutos después sale el nombramiento, salen los medios de comunicación y yo se lo tenía que comunicar al alcalde porque trabajaba en la municipalidad de Alto Biobío y se lo tenía que comunicar al alcalde. El alcalde recuerda que en esa oportunidad estaba en un consejo municipal y yo entré y como que todos estaban mirando sus teléfonos porque ya había salido en los medios y yo entré como muy asustada, muy nerviosa porque no sabía en lo que me estaba metiendo. Y cuando llegué el 11 de marzo a asumir, recuerdo que parte de mi discurso fue, vengo con una mochila cargada de sueños y de esperanza, por lo complejo que era, insisto, y que es todavía menos, pero lo sigue siendo, lo complejo de ser mujer, de atreverse y de que den los espacios para que tú asumas un cargo político, Totalmente sí. en una provincia también muy complicada, hay que decirlo. Eh, Me atreví. Y ahí estuve por casi 3 años, hasta que renuncié en noviembre del 2024. ¿Renunciaste a la...? Yo renuncié porque también se me propuso asumir un cargo de una precandidatura a diputada. Sí, po, algo escuché yo, Sí. cuando contaba que te iba a entrevistar, me dijeron, ay, pero no se tiró para diputada al final, ¿o no? Sí, algo No, dijeron. mi mamá enfermó, Ah, mi mamá enfermó en octubre, antes de que yo renunciara. Estuvo en tratamiento, pero luego agravó. Entonces, pucha, lo siento claro, mucho. yo salí el 15 de noviembre y el 16 tuve que viajar a Rancagua Ya. a cuidar a mi mamá. Bueno, y ahí vino todo, desencadenó todo una crisis, una falla multisistémica, estuvo en coma, hoy día ya está mucho mejor. Ay, qué bueno, Gracias, Cale. sí, gracias a los cuidados médicos, al acompañamiento también de toda su familia, hoy día está mucho mejor, pero eso me limitó. Estuve 5 meses sin trabajo falla también los compromisos que, que se asumen, por parte de los mismos partidos políticos. Entonces, eso siento que fracturó un poco el camino hacia asumir la candidatura. Ya, Entonces fue una decisión súper difícil me porque imagino. claro, había renunciado para asumir ese desafío y encontré que había sido como un acto casi que inhumano. Entonces yo siento, desde mi punto de vista, esto es muy personal, que la política no tiene que hacerse así. La política tiene que ser más humana, más transparente, Menos ingrata. más consciente, creo yo. Entonces, cuando había entrado a trabajar ya, después de 5 meses sin trabajo, me llaman y me dicen, Paulina, queremos que vayas. Entonces fue como, estuve 5 meses sin trabajo, hoy día mi prioridad es mi familia, mi trabajo, sin embargo no le cierro las puertas a seguir haciendo política porque me gusta. Para cambiar las cosas siento que hay que estar. Hoy día mentalmente no me sentía preparada por todo lo que había pasado. Es que es un proceso Sí, entonces, y no tienes que exigirte tanto a ti tampoco. claro, entonces dije, bueno, puede ser que se dé la oportunidad nuevamente y puede ser que no, y si no se da, bueno, Bueno, no Dios importa. sabe por qué hace las cosas. Sí, bueno, no importa, sigo trabajando. Sí, sí.
Así que aquí estoy hoy día. Oye, qué fuerte, de verdad me dan ganas de aplaudirte, de verdad, escuchar tu historia hace que se me pongan los pelos de punta. Y yo te diría, dale, Pauli. O sea, tal vez no ahora, tal vez cuando llegue tu momento, cuando sientas la necesidad, más que la necesidad la tienes, pero lo que además tienes y que no todas tenemos son las herramientas, el conocimiento, la cabeza, la fortaleza, el carácter. Eres, yo creo que una de las mujeres ideales para ser representante tanto de tu comunidad como del género femenino. Así que yo te digo, tómate tu tiempo, lámate tus heridas, ¿cachai? Y cuando llegue el momento de verdad que vaya a arrasar. Así que por este lado tenía un voto de fe. Claves Mentales está contigo, ya sabes dónde te podemos hacer propaganda después. Qué bueno Oye, que va a quedar grabado. va a quedar grabado. Oye, Pauli, y cuéntame, ¿qué aspectos de tu historia o de tus raíces sientes que fueron los que te marcaron más para lo que tú eres ahora? No sé, tal vez cuando eras chica puede ser esto de cuando acompañabas A mi a abuela. tu abuela, puede ser eso, ¿no? Yo creo que todo, el ver a mi mamá ser tan resiliente. Ya, a Yo tu siempre, mamá y tu abuela, sí, a mi entonces. mamá y a mi abuela. A una tía también. Tengo una tía que es mayor que mi mamá y que fueron las que tuvieron que enfrentar todo el proceso de la desaparición de mi abuelo, hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. En el caso de mi mamá, 13 años, mi tía 15, y tuvieron que asumir un rol súper importante en la familia, dos mujeres. Mi mamá siempre trabajando para darnos lo mejor. En algún momento se lo reproché. Era como ¿Porque sea, te nunca dejaba estás. solita? Claro. Sí, era como nunca estás. Nunca conocí a mi papá tampoco. Entonces era como no sentía que no tenía nada en algún momento de mi vida, en mi infancia. Y luego cuando crecí se dio la oportunidad de conocer a mi progenitor. Lo pensé, tenía 17 años y dije, no, No lo necesito. sí. Si nunca estuvo, que no esté. Sí, dije no, en verdad no quiero porque tengo todo. Estaba súper bien en el colegio, nunca me fue mal, y estaba mi mamá. Como que ahí analicé y dije, bueno, mi mamá no está, pero no está porque me está dando a mí, po. O sea, yo sabía que todos los meses iba a tener mis cosas. Eso fue a los 17 años. A los 17 años. Iba a tener mis cosas, ¿cachai? Que no me iba a faltar para comer, que si tenía que viajar no me iba a faltar para viajar, que no me faltaba, no me faltaba nada. Eso es un pensamiento súper avanzado para una niña de 17 años, porque en general los adolescentes son más yo-yo. Es que yo siento que ha cambiado también un poco porque o de una u otra forma nos tocó madurar también Sí, muy de golpe, claro. eh, pero siento que mi referente siempre va a ser mi madre, porque, insisto, no me faltó nada. eh, y cuando sentí que me faltaba, me cuestioné de haber cuestionado a mi mamá. Ujú. ¿Cachai? Entonces, siento que ella me ayudó y me dio la formación que hoy día tengo. Como que es la persona que me inspira. Y ese fue como tu referente para quién eres ahora. ¿Y qué es lo que te mueve actualmente en tu trabajo y tu vida? Bueno, además, por supuesto, de tus hijos, Mis que eso hijos. se sabe. Sí, sigue siendo mis hijos el hecho de ser mujer y de que nos cueste tanto. Eh, Pensar en mi comuna también, en las mujeres que vienen, en nuestras ancestras, las que nos enseñaron, las que lucharon y que hoy día no están producto de esas luchas. Em, y, y bueno, eso. Perfecto. Oye, ¿y hay algún momento clave que haya reafirmado como tu vocación de servicio o conexión con las personas? El hecho de haber hecho siempre comunidad. Ya. Igual voy a tomar agüita. Sí. Pausa para el agua. Sí. El que me hayan enseñado siempre a ser comunidad y hacerme consciente de las necesidades de las otras personas. Siempre quise ser trabajadora social. Toda la vida, desde Sí, chiquitita. ¿Y sí, de tuviste hecho, conexión con alguna trabajadora social cuando más no chica lo o algo así? recuerdo, no lo recuerdo, pero siempre quise ser trabajadora social. Como que estaba en tu inconsciente. Sí,
Sí, pero era como más allá de como del documento, del hecho de que te digan ya eres trabajadora social, Ujú. porque entré a estudiar psicopedagogía. Yo Ya. quería trabajo social y me acuerdo que llegué a la universidad y la profesora que me atendió me dijo, el trabajo social está como ¿Estudias en colapsado. Conce, disculpa? Estudié acá en Los Acá en Ángeles. Los Ángeles, Sí. ya. Estudié primero en la Universidad de los Lagos, ¿Ya? psicopedagogía, y me dijeron, no, ves que la carrera de trabajo social está como colapsada, no vaya a encontrar pega cuando... Siento que dicen eso con Sí. a las carreras. Ya, y dije, ya, bueno, y trabajo social, me dijeron, o sea, psicopedagogía, eso tienes que estudiar. Dije, ya, bueno, voy a estudiar psicopedagogía. Ahí de por medio quedé embarazada de mi hija mayor, congelé, y después, bueno, entré a trabajar al municipio, al área del departamento de finanzas, y entré a estudiar administración de empresa en el IEP. Saqué el técnico en administración, continué la ingeniería y yo dije, no, no quiero la ingeniería, no quiero números, como que no me A gustaba. mí tampoco los odio. Sí. Yo soy full humanista, bueno, soy psicóloga, pues entonces números no. Entonces dije, no, no quiero, como no me gustaban los números. Yo quiero trabajo social. Ujú. Así es que entré a estudiar trabajo social ahí mismo en el IEP, saqué el técnico primero y luego el trabajo social. Perfecto. Oye, y cuéntame un poquito, ¿qué significa para ti la interculturalidad en la práctica, como desde tu vivencia personal y comunitaria? El respetarnos mutuamente. En nuestra cultura siempre hablamos de la dualidad, de... A ver, cuéntame un poco de la dualidad. No sé si has escuchado en alguna oportunidad de los ñen o los espíritus de los espacios. Ya, sí, Para nuestra como cultura, elementales, ¿o no? claro, sí. Para nuestra cultura todo tiene un ñen, que en ocasiones se lee como el espíritu, pero en la práctica es como el dueño de. Como del agua, de la El dueño tierra del agua, el dueño y de los espacios, los lugares también, de ¿cierto? las personas, Ujú. claro. Todos Eh, tenemos un ñen. todos tenemos un ñen, un dueño, un Ajá. espíritu. Para nosotros es un dueño, pero se lee también como un espíritu. Entonces, eso hace que siempre pensemos también en que todo tiene un complemento. Nosotros tenemos nuestro ñen, que es nuestro complemento. Entonces yo siento que hoy día la interculturalidad debe verse, debe leerse también como eso, como que todos somos un complemento. Entonces es importante que se respeten, que nos respetemos y que podamos construir también desde esa base. Eso para mí es la interculturalidad. Y de esa forma creo también de que se debe de ir construyendo, que se debe de ir visibilizando y que debemos hacernos conscientes también de la importancia que tiene y del rol que cumple en la sociedad. Perfecto, me queda clarísimo. Qué bonito ese concepto de la dualidad y el, ¿cómo se dice? Ñen. Bien, sí, Ñen. sí, lo ¿Con N dices final? bien, sí. Ah, ya, súper. Oye, ¿y cómo ha influido tu identidad cultural en tu mirada del bienestar y de lo que es el bienestar y del trabajo con comunidades? Em, ¿Cómo ha influido, me dices tú? ¿Cómo ha influido como que tú te representes a ti misma, como si esto le ha dado como más, no sé, si de cierta manera tú siendo descendiente mapuche pehuenche y tú que te reconozcas como tal y que salgas y seas vista y termines siendo delegada presidencial y todo eso, ¿cómo ha influido en el bienestar y el trabajo con comunidades? Por ejemplo, ves que tal vez las niñas te dicen cosas bonitas, que quieren ser como Mm, tú cuando grandes, no sé. sí, sí, eso me ha pasado. ¿Te ha Creo pasado? que eso sí, eso ha sido súper gratificante e inspirador. Hace muy poquito estuve en una charla también de interculturalidad por los 100 años del trabajo social en Santo Tomás, y un chico se acercó y me dijo, yo quiero ser como usted, Oh, como que le admiro mucho. Y siento que eso ha marcado también un precedente en mi comuna. Sobre todo porque cuando trabajé en Alto Biobío, todos los años que trabajé en Alto Biobío, trabajé con mujeres y formando organizaciones de mujeres. me encanta. Creamos, Amo los círculos de mujeres, sí, todo lo que sea, me creamos encanta. una tienda para emprendedoras, que hoy día es para emprendedores y emprendedoras, que se llama Ruca Pehuenche Cudao, que la creamos en base a este trabajo con mujeres. Y cuando asumí este rol tan relevante para la provincia,
siento que fue aún más relevante para mi comuna. Y eso ha marcado un precedente. Y cuando hago algo, lo hago pensando en no lo que me está sucediendo a mí ahora, sino en cuál es la huella que estoy dejando para esas niñas de los liceos, de los colegios, pero también para esas mujeres de los sectores más alejados. Me encontraba y todavía se vive con mujeres que hoy día, gracias a este esfuerzo conjunto que se hizo, las mujeres están organizadas, están haciendo sus trabajos, los están pudiendo vender, pero sigue siendo un gran sacrificio. Las personas que viven en Butalelbún, en el límite de Chile con Argentina, en Alto Biobío, tienen que viajar casi 6 horas para llegar a Los Ángeles. ¿Cachai? Entonces es como, ¿cómo les ha cambiado a ellas también la vida y hoy día lo empoderadas que están? Por primera vez en la historia de Alto Biobío, en las elecciones pasadas, tuvimos candidatas mujeres a la alcaldía. Lamentablemente no salieron, pero Exacto. se atrevieron a asumir un desafío, y espero que se sigan atreviendo a asumir desafíos eh, en sus comunidades, en la comuna, que se atrevan a salir. Siento que ese hoy día es mi propósito. Tu propósito y Sí, tu labor también, como tu sí, misión, por así decirlo. sí. Oye, Pauli, ¿y cómo funciona un poco como en tu cultura, mapuche, pehuenche, todo esto? Porque mira, te voy a contar. Carl Jung, no sé si lo ubicas, es un psicólogo, Sí. ¿ya? Que él hablaba mucho sobre el inconsciente colectivo. ¿Ya? Y sobre que existe una gran red de inconsciente que es como se juntan los árboles a través de las raíces, ya que ese es el inconsciente colectivo. Cada uno tenemos por sí mismo, nosotros tenemos un inconsciente individual, ¿ya? Pero que se juntan en el colectivo. Entonces, en el fondo, si tú lo piensas y si es que este teórico tenía razón, lo que tú estás haciendo es sumar al inconsciente colectivo de lo que es tu comunidad, ¿cachai? Mm. Igual si lo pensamos en esa bola, es Sí. brigio. Sí, es que yo creo que esa es la base también, el hecho de hacer constantemente comunidad. Después que fui a dar la charla a Santo Tomás a mis futuros colegas, pensaba en que lo olvidé en decirles, chiquillos, no dejen nunca de hacer comunidad, Exacto. porque lo relevante que es hacer comunidad. En Alto Biobío todavía hacemos comunidad, en los sectores rurales todavía se hace comunidad. Y en las ciudades se ve poco. Poco, es que la ciudad te vuelve muy individualista. Sí, Yo creo que mientras más concreto tenemos, más nos alejamos del propio self, sí. como se le dice. Sí, entonces yo creo que el hecho de hacer comunidad es la base de lo que tú señalas, Ujú. en cómo pensamos en hacer las cosas, no pensando en el bien propio, sino en el bien común. Comunidad, común y unidad. Eso Sí, es lo que genera la palabra. Eso sí, conversábamos también en otro capítulo del sí. podcast. Oye, Pauli, y cuéntame un poco desde tu rol como delegada, desde tu experiencia como delegada. ¿Cuáles son los principales desafíos para que las políticas públicas consideren una mirada intercultural real? Yo creo que se ha avanzado, ¿Ya? pero sigue faltando. Y sigue faltando porque creo que falta hoy día el compromiso de varios actores políticos para que podamos avanzar en eso. Siento que es el Estado quien debe hacerse cargo hoy día de esas falencias o debilidades que tenemos como país. El hecho de poder reparar, de reconocer el daño, de garantizar que nunca más la discriminación, por ejemplo, de nuestra cultura se normalice. Que no solo por el hecho de ser mujer y ser mapuche nos cueste tanto llegar. Hoy día los pueblos originarios todavía no tienen escaños reservados para poder hacer más política, porque ¿Escaños? escaños reservados ¿Qué en es el eso? Parlamento. Ah, escaños, ya. Entonces nos cuesta mucho más llegar po, al Sí, pues. poder. Siento que lo que me sucedió también fue un acto, em, no sé si decirlo como discriminatorio, como indolente, ¿cachai? Entonces siento que esas cosas no tienen que pasar. Y hoy día es el Estado quien debe hacerse cargo de reparar esas debilidades que aún tenemos. Y esos serían como los aspectos que crees tú que aún están pendientes. Sí, creo que para que en el caso de los servicios públicos puedan avanzar en adaptarse a las realidades también es necesario que el Estado
cree estos espacios. ¿Y existen avances los cuales destacarías? Sí, por supuesto. Acá el Hospital de Los Ángeles tiene un área, y en el Hospital de Santa Bárbara también, los hogares El que se indígenas. está construyendo, el de Santa lo- Bárbara. Sí, pero en el caso del Hospital de Santa Bárbara hay un hogar que es un hogar indígena para mujeres embarazadas, que son mujeres que vienen de la comuna de Alto Biobío, porque lo que te decía, una mujer o una persona que venga de Alto Biobío, de la comunidad de Butalelbún, que es la última comunidad por el Cajón del Queuco que limita con Argentina, llega a Los Ángeles, son 6 horas. Imagínate tú una Viven mujer súper arriba embarazada. entonces, Es súper, como un súper viaje a arriba. Santiago, Sí. ¿cachai? Entonces, eh, imagínate tú una mujer embarazada. Una mujer embarazada, para poder estar en buenas condiciones antes del parto, algunas pasan 5 o 6 meses en el hogar para poder tener los cuidados pertinentes. En el caso del Hospital de Santa Bárbara eso existe. En el caso del Hospital de Los Ángeles también hay un espacio de educación que se ha creado para partos o para el tratamiento con la guantuchede, con machi. Entonces, en el CESFAM de Alto Biobío también se ha dado. Y en otros centros de salud de la provincia también este nexo que se ha creado con el CESFAM de Alto Biobío y con el Hospital de Santa Bárbara o Los Ángeles ha permitido también que otros hospitales o que otros centros de salud adapten esta modalidad también. Perfecto. Entonces, si tú me preguntas, ¿hoy día hemos avanzado? Efectivamente hemos Efectivamente. avanzado. Hoy día nos estamos adaptando a estos nuevos tiempos y a estas realidades también que de una u otra forma eran invisibilizadas. Oye, Pauli, ¿y cómo comprenden ustedes, tu comunidad, tus raíces, tus orígenes, todo el concepto de salud mental? ¿Hay como hablan de eso? Porque igual, bueno, la salud mental es una ciencia relativamente nueva, por así decirlo, pero ustedes como en su historia, ¿tienen como algo de eso? ¿Lo conversan? No, no, yo creo que sigue siendo un tema tabú el conversarlo, porque se le da también como otro contexto. ¿Qué Em, contexto se le da? ¿Me lo podrías como explicar? es que no sé si es como tan fácil poder explicarlo, Ya. pero em, si lo llevamos como a un tema más como espiritual, Ujú. yo lo traduciría como en el Kumemonien, en el buen vivir. Ah, ya. Significa. ¿Me podrías Parece que lo contar había más visto bien? como en la pauta anterior. Sí, en la pauta Sí, anterior estaba. sí, entonces cuando habla, y que también te lo mencioné adelante, cuando hablamos del Kumemunien, del buen vivir, Ujú. hablamos también de este ser protector del Ñen, del dueño de todo lo que está en la tierra. Entonces, Él es el siento que tiene, protector. claro, entonces yo siento que tiene que ver con eso, con cómo nos conectamos también con la tierra, con todo lo que conforma la tierra en nuestro alrededor y con nosotros mismos, con nuestra dualidad también. O sea, que salud mental estaría ligado a bienestar, bienestar al Kumemunyen. Sí, ¿Lo al dije buen bien? vivir, Kumemongen. Que no lo dije bien. Ok. Bueno, a él, ya, salud mental estaría ligado a bienestar. Bienestar a Sí, este espíritu y este espíritu que es el cuidador de todos. sí, Básicamente esa sería la figura. sí, Perfecto. ¿Y sí. cómo lo hacen como para, no sé, pues van profesionales arriba, suben psicólogos, Sí, suben... sí, ¿Cuál es el choque completamente. cultural que existe entre eso? Es que yo siento que cuando una persona se va a trabajar a Alto Biobío con comunidades indígenas, porque Alto Biobío tiene el 90% de su población que es indígena. Entonces, cuando tú decides irte a una comunidad, tienes que ir preparado también ¿Para que a haya eso. resistencia? Claro, es que no sé si resistencia, porque en ocasiones para muchos va a ser algo nuevo que te hablen de salud mental. Si salud mental sigue siendo un tema tabú. ¿Pero lo ven así como algo malo? No, no, hoy día las personas se adaptan también, Te pregunto pero porque a mí me se va- encantaría irme a trabajar al Toby Bio. Te juro. aprenderías mucho, Se me da la muy bonito, posibilidad, yo y vivirías además una experiencia muy, muy bonita y muy gratificante. Compleja, sí, en el sentido de que los tiempos son distintos, en el sentido de que primero la dispersión geográfica de la comuna es compleja.
El lenguaje que tiene que utilizar la persona que se va al autovivido también tiene que ser un lenguaje sencillo, no técnico, y en los sectores rurales también. Hay que bajar el lenguaje, claro, de lo técnico a De lo lo humano, a lo más. claro, a lo más sencillo y entendible para una persona común y corriente, Ajá. ¿cachai? Hoy día los jóvenes estamos mucho más preparados ante eso, pero te encontré con personas mayores que no te van a entender nada y que en ocasiones se van a quedar callados y tú Y es crees donde que lo entran las entiendes. habilidades blandas, cuando te puedes Sí. saber Y toda la teoría del mundo, pero si no eres un alma más que otra alma al lado de una persona, no te sí, va a servir de nada haberte tragado los libros, po. sí, eso es, exactamente eso. Tal Y cual. cómo adaptarte a una realidad y a unos tiempos que también son distintos. Pero que sin duda es muy gratificante y de mucho aprendizaje. Perfecto. Oye, ¿y cómo crees que pueden convivir la medicina occidental con los saberes ancestrales que tiene tu comunidad en los procesos como de acompañamiento y de salud mental y todo eso? Es que creo que tiene que ser un complemento. Ya, La medicina ancestral con la medicina o tradicional tiene que ser un complemento con la medicina científica. Eh, Porque hay incluso personas mapuches que no creen en las machis o que no le dan eso credibilidad. pasa, porque yo Sí pensé que eso no pasa. pasaba, No, sí pasa. como hoy en día, porque antes me imagino que todos creían en Es ella, que, claro, o siempre es ha que antes, existido. no había mucho acceso a la medicina científica, Ah, ya, ¿cachai? Entonces me imagino que tiene que ver también un poco con eso. Eh, pero para mí, en lo personal, tiene que ser un complemento. Y de esa forma también tratamos a mi mamá, ¿cachai? Entonces, complementando ambos conocimientos. Entonces, creo que de esa forma tiene que darse, como el de conocer, el de aprenderlo, ponerlo en práctica y hacernos conscientes también de qué es lo que significa para cada uno. Yo para ir a una machi tengo que creer y tengo que sentir que puedo hacerlo con ella, ¿cachai? O con él, porque hay machis hombres y machis mujeres. ujú. Entonces, tengo que creer Es que yo creo que todo al final es un acto de fe. Sí, Porque sin creer en algo nunca, yo creo que ni siquiera un tratamiento súper avanzado que sí, esté completamente comprobado va a funcionar si tú no crees en eso. sí, Entonces es ahí la clave de todo. sí. Y bueno, qué piensas tú que debería cambiar Chile, por ejemplo, para avanzar hacia un enfoque de salud mental realmente intercultural? Em, yo creo que ese es un tremendo desafío. Vuelvo a decirlo como un desafío de Estado que se tiene que instalar en las políticas públicas de salud. Hoy día, insisto, estamos mucho más avanzados, digo. Em, pero creo que la medicina científica con la medicina ancestral mapuche debe de complementarse. Pero insisto que también tiene que ser en base a mi fe, en base a mis creencias. Y también de ahí un poco lo de la dualidad, po, ¿no? Sí, También pensándolo en este espíritu. sí. ¿O no? Había un espíritu ahí, ¿cierto? Sí, pues el Sí, ñen, el ñer. que es el dueño de... Que me enredo con el otro. Oye, ¿y qué mensaje te gustaría darle a estos jóvenes que de repente, o a estas personas que de repente sienten que no encajan entre culturas? Em, yo siento que hay que atreverse, que hay que empezar a liderar procesos, em, que hay que, vuelvo a lo de la comunidad, y creo también que es importante que empecemos a hacer uso de los espacios públicos, de debatir espacios de poder hoy día también para poder hacernos visibles. Ujú. Que es importante que podamos romper estigmas, que podamos desde nuestras bases sociales abrirnos caminos. Y yo creo que también es importante hacer un llamado a que los jóvenes sientan parte de la comunidad, ya sea cual sea la que formen parte, que se sientan parte de. Sí, Porque para los jóvenes, específicamente para los adolescentes, es súper importante el sentido de pertenencia. sí, El sentido de pertenencia es su segunda socialización. La sí, primera la hacen con los papás, la segunda con los amigos, y el sentido de pertenencia es vital.
Coincido. Entonces, este es un llamado en el fondo para que encuentren su tribu, por así decirlo. ¿Te gusta que le digamos así? Sí. Bueno, Pauli, y para terminar, ¿hay algún mensaje final que te gustaría darle para la audiencia de Claves Mentales? Que se atrevan a asumir espacios de poder, que rompan estigmas, que sean rebeldes, Que volvamos a ser que rebeldes. volvamos a ser rebeldes y que crean en los sueños, que se conecten con sus seres, con sus ancestros. Con sus guías Sí, y consigo que mismos sueñen, también. que sueñen. Perfecto. Sí, Muchas gracias, Pauli. Fue gracias, exquisito tenerte hoy día aquí. Te lo agradezco mucho. gracias. Fue muy grato y muy agradable también este espacio, así que muchas gracias a ustedes. Me alegro mucho. Bueno, chicos, con esto terminamos el capítulo de Claves Mentales junto a Paulina Purrán y nos vemos en una próxima temporada. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Biobío.